Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a checar más o menos cómo hacer ahí los cálculos de una polarización universal de un transistor, que es básicamente la polarización más usual que tenemos en el caso de los amplificadores, ¿vale? Pues bueno, aquí, ¿qué podemos ver de esta configuración? Básicamente tenemos un transistor en esta parte de acá, que la voy a ir señalando. Vamos a tener aquí un transistor, ay, espérame. Vamos a tener aquí el transistor que está ahí conectado junto con dos resistencias, una de 5 kilo ohms y otra de 3 kilo ohms, ¿vale? Y bueno, ese es RC y RE, que técnicamente vendrían siendo lo que es la resistencia del colector y del emisor. Pero bueno, en la parte de atrás, en esta zona de acá, al lado izquierdo, tenemos dos resistencias RB1 y RB2. Básicamente son dos resistencias, una de 100 kilo ohms y otra de 50 kilo ohms, ¿va? Esa es más grande porque hay que recordar que la corriente que va a entrar básicamente por la base es muchísimo menor, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que nosotros tenemos resistencias de mayor características, de mayor resistencia básicamente, ¿va? Y al inicio de nuestro circuito aquí vamos a tener que le estamos administrando una tensión de 15 volts, ¿vale? Entonces básicamente esa es la configuración que nosotros vamos a tener en este polarización universal, ¿vale? Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues bueno, aquí ya nosotros tenemos un dato donde, pues básicamente beta es igual a 100, que es la relación de amplificación. Básicamente la corriente se va a estar multiplicando por 100 veces y eso es lo que nos va a dar, digamos, esa amplificación que nosotros estamos buscando. También el voltaje de base emisor va a ser igual a 0.7 volts. Ya sabemos qué es lo que significa eso, que nosotros necesitamos básicamente eso para poder hacer funcionar nuestro transistor, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál es nuestro primer paso? Nuestro primer paso es muy sencillo, es algo que habíamos visto. El primer paso es básicamente calcular Thevenin. Si hacemos un poquito de memoria, Thevenin nos sirve para conocer básicamente cuál es el voltaje específico de una zona, ¿vale? Y entonces el primer paso es calcular Thevenin. Vamos a calcular Thevenin. ¿Vale? ¿Y cuál es la zona que nosotros básicamente buscamos conocer su voltaje? Nosotros vamos a simplificar nuestro circuito, ¿va? Vamos a simplificar todo este circuito que tenemos aquí, pero la zona específica que vamos a simplificar es esta que tenemos aquí, ¿vale? Donde nosotros tenemos esas dos resistencias muy grandes de 100 y de 50. Necesitamos saber cuánto es el voltaje que nosotros le estamos suministrando a esta base que va a estar entrando por esta zona, ¿vale? Ese voltaje va a estar dado por una letra, bueno, en esta expresión que es BV, bueno, VBB, ¿vale? Va a ser el voltaje que va a estar entrando básicamente por la base. Y bueno, Thevenin es muy muy sencillo, voy a ponerlo por acá. Thevenin lo podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? Que es voltaje en la base, que es VBB, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a BCC, que es básicamente la tensión que nosotros estamos ingresando de 15 volts, que es la que tenemos por acá. Y eso va a estar multiplicado, ¿vale? Por la resistencia B2, aquí la tenemos la resistencia B2, entre RB1, que es la resistencia B1, y esto va a estar sumado por la resistencia B2, ¿vale? Eso es Thevenin, ya lo habíamos utilizado, no hay tanta ciencia y esta es básicamente la fórmula que nosotros vamos a utilizar ahí. ¿Cuáles son, digamos, cuáles van a ser ahí, los valores que vamos a tener ahí? Ya sabemos que BCC es la tensión que nosotros estamos ingresando, que es de 15 volts, ¿vale? Y todo esto lo vamos a multiplicar por RB2, ¿vale? RB2, ¿cuánto vale? Esto vale 50, lo vamos a poner así tal cual, 50. ¿Vale? Las unidades, pues bueno, no las ponemos porque ya va a dar el resultado tal cual. Aquí ya tenemos 50, RB1 vale 100 kilo ohms, aquí vamos a poner los 100 más RB2, que en este caso vale 50 de nuevo, ¿vale? Y eso ya es básicamente Thevenin. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuál es el voltaje que básicamente está entrando ahí por la base del transistor? Pues bueno, la tensión que va a estar entrando por ahí es de 5 volts, ¿vale? Bueno, ahí está, 5 volts es lo que nos va a dar básicamente, pues, esos cálculos que tenemos ahí, ¿no? Repito, esto lo estamos haciendo para simplificar nuestro circuito, ¿vale? Nosotros estamos buscando hacer un poquito más digerible este circuito que tenemos aquí. Muy bien. Ya hemos simplificado el voltaje que va a estar entrando por acá, que es BB, o sea, VBB. ¿Cuánto vale eso? Pues eso ya sabemos que vale 5 volts, ¿no? O sea, tensión que entra por acá es de 5 volts, ¿vale? Vientos. Pero
también tenemos que simplificar algo. ¿Qué es lo que tenemos que simplificar? Básicamente tenemos que simplificar las resistencias, ¿vale? Entonces vamos a simplificar la resistencia a ver cuánto nos dan. Pues básicamente nuestro segundo paso es simplificar resistencias, ¿vale? Simplificar resistencias. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Pues básicamente vamos a hacer una relación entre las dos resistencias, ¿no? Están en dos mallas diferentes, pero bueno, vamos a ver. Esta resistencia va a estar dada por RBB, ¿vale? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es una relación directa que tenemos entre la resistencia B1 y la resistencia B2. Esa es una R, ¿no? Ahí está, R. Bien, entonces. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues es una fórmula muy sencilla. Eso ya la deben de conocer de sus clases de electricidad y magnetismo, quedando de la siguiente forma. RBB, ¿vale? Esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a abrir una línea. Bueno, vamos a poner una línea de división. Aquí ya la tenemos. Y esto sería RB1 por RB2, ¿vale? Eso ya deben de saber de dónde viene. Entonces, bueno, RB1, ¿vale? Más, ahí puse RR1, ese es B1, ¿vale? Qué feo estoy escribiendo B, pero bueno. RB1 más RB2. RB2, ahí está, ¿vale? Entonces, RB, esto es igual a ¿qué? RB1 es igual a ¿qué? Pues es igual a 100, ¿no? Aquí vamos a poner a 100 kilo ohms y esto es igual a 50 y esto lo vamos a dividir entre 100 más 50. Ahí está. RBB es igual a ¿qué? Aquí tenemos esta operación y ¿cuánto nos va a dar? Pues básicamente nos va a dar 33.3 kilo ohms, ¿vale? Ahí está. Y ya, básicamente ahí tenemos nuestro resultado. Va, entonces ahora sí ya podemos hacer una simplificación de nuestro circuito. ¿Cuál es el voltaje que está entrando en la base? Pues es 5 volts y la resistencia RBB. Aquí básicamente vamos a tener una resistencia. Esta sería igual a 33. Ahí puse 3.3. Sería igual a 33.3 kilo ohms, ¿vale? Y ya, esa es la simplificación. Pero bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer, simplificar nuestro circuito. Y es básicamente lo que ya hemos hecho. Espero que no haya ninguna duda, ¿vale? Vámonos para abajo. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro circuito como tal, simplificado. Y bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos del lado derecho, todo esto de aquí no se modifica en lo absoluto. Porque pues bueno, ahí eso no se mueve, es básicamente el análisis que vamos a hacer a continuación, pero es la resistencia, en la resistencia de aquí es la que yo les comentaba, que es la que tiene el valor de 3.3 kilo ohms, ¿no? Que es la relación de la de 100 y la de 50. Y sabemos también que vamos a tener 5 volts, pues, de entrada ahí, ¿no? Van a ser 5 voltios por ahí. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces ya tenemos aquí el circuito como tal simplificado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Lo que tenemos que hacer a continuación es hacer un pequeño análisis de mallas, ¿vale? El análisis de mallas tenemos que ver qué es lo que está pasando básicamente en esta zona, ¿no? Donde entra la corriente como tal de la base y vamos a tener la corriente resultante aquí en el emisor, ¿vale? Pero bueno, vamos a analizarlo. Vamos a ver qué onda. Primero, bueno, el siguiente paso, tercer paso es análisis de mallas, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos el análisis de mallas. ¿Qué vamos a hacer con el análisis de mallas, chicos? Pues básicamente vamos a estar checando qué es lo que pasa a grandes rasgos con la sumatoria de lo que va a dar el voltaje en BB, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a tener que, nosotros vamos a tener una corriente tal cual de la base, ¿vale? Que viene desde acá, que va a estar multiplicada con la resistencia RBB. Tenemos ahí un voltaje que desconocemos, ¿vale? Un voltaje tal cual específico de la base que desconocemos, pero que podemos obtener de esta manera, ¿vale? Tenemos la corriente en B y tenemos la resistencia en BB. ¿Y eso qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar el voltaje base emisor. ¿Por qué? Porque recordamos que ese voltaje de 0.7 volts es el que nosotros pues tal cual estamos ahí buscando para poder hacer trabajar como tal ahí nuestro circuitillo, ¿vale? Ahí ya tenemos el voltaje base emisor y posteriormente vamos a tener otro voltaje que va a estar básicamente en esta zona, que va a estar bajando en esta zona, que es el voltaje, ¿vale? El voltaje del emisor, ¿vale? Bueno, pero para ya no ponerle voltaje del emisor, pues básicamente sería lo mismo si nosotros ponemos corriente del emisor, ¿vale?
Multiplicado por qué? Pues multiplicado por la resistencia del emisor. Hay que recordar que esa es la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente, ¿no? Entonces, básicamente ahí estoy adelantándome algunos pasos. Y este es el análisis de malla que nosotros tenemos por ahí. Hay otro, digamos, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta que va a ir de, digamos, de añadido. Entonces, aquí ya tenemos el análisis de malla y vamos a hacer el análisis. Bueno, aquí le vamos a poner análisis de malla y corrientes, ¿no? Corrientes. Vale. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué corrientes tenemos tal cual trabajando en este circuito? Pues vamos, básicamente tenemos tres corrientes, ¿vale? La primera corriente, ¿cuál es? Pues es la corriente del colector, ¿vale? Que es la que va para acá. Tenemos una corriente del emisor y vamos a tener una corriente de la base, ¿no? Entonces vamos a tener ahí tres corrientes. ¿Cómo podemos esto condensarlo en una ecuación pequeñísima? Pues es muy sencillo, ¿no? La corriente del emisor, que ya es la última, es la resultante, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a corriente del colector, ¿vale? Aquí va a ser igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Hay que recordar que básicamente este es un análisis de nodos. La corriente del emisor es la suma de estas dos corrientes que tenemos por acá, de esta y de esta zona de acá, ¿no? Entonces, la corriente del emisor, esa es la suma de la corriente del colector más la corriente de la base, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí dos ecuacioncitas, ¿vale? Tenemos un análisis de mallas y un análisis de nodos. ¿Podemos sacar algo más de esto? Absolutamente sí podemos sacar algo más de esto. Podemos trabajar la ecuación de las corrientes, ¿vale? Vamos a seguir trabajándola. Tenemos la corriente del emisor y esto va a ser igual a ¿qué? Hay una ecuación que ya habíamos visto desde la clase pasada, que hay una relación donde tenemos que la corriente del colector es igual a ¿qué? Pues es igual a la relación de amplificación, que es beta, ¿vale? Va a estar multiplicada por la corriente de la base, ¿vale? Esta relación ya la conocemos, ya la habíamos puesto en los ejercicios pasados, entonces básicamente vamos a sustituir eso. En lugar de corriente del colector, vamos a poner la relación de transformación por IB, ¿vale? Más IB. Entonces ya hemos modificado nuestra ecuación de las corrientes, ¿vale? ¿Podemos hacerle más? Pues sí, la podemos simplificar. Entonces vamos a simplificar esto de aquí. Quedaría como corriente del emisor. Esto es igual a ¿qué? Pues básicamente vamos a sacar una de las corrientes de aquí. Vamos a sacarla por término común. Y esto quedaría como beta más 1, ¿vale? Y ya quedó ahí, ya quedó ahí. Pero bueno, todavía no queda. Tenemos que despejar algo. En este caso, nosotros nos interesa conocer la corriente de la base, ¿no? ¿Cuál es la corriente de la base? Y para nosotros poder obtenerla, pues vamos a despejar y vamos a dejarla solita, quedando como la corriente de la base es igual a ¿qué? Es igual a la corriente del emisor, ¿vale? Aquí tenemos corriente del emisor entre, qué feo estoy escribiendo, entre beta más 1, ¿vale? Y esto, chicos, es la primera fórmula que nosotros vamos a utilizar. Es la fórmula, perdón, con la que vamos a poder obtener tal cual la corriente de la base, ¿vale? Esa es la primerita fórmula que nosotros vamos a utilizar por ahí, ¿va? Muy bien. Ahora, aquí nos falta algo, ¿no? Ya tenemos la fórmula para nosotros conocer la corriente de la base. Ahora nos falta saber cómo podemos obtener la corriente del emisor, ¿no? Vamos a ver qué onda con esto. Voy a borrar esto de aquí, que ya no nos sirve. Esa relación ya la conocemos desde las primeras fases, las tres fases del transistor. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí ya tenemos nuestra primera fórmula. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3, ¿no? Bien, vamos a utilizar ahora de nuevo la ecuación 1 para conocer qué, para poder obtener nosotros lo que es la corriente del emisor, ¿no? La que tenemos por aquí. Entonces vamos a poner una flechita por acá y vamos a poner toda esta ecuacioncita. Espero que no me haya comido algo por acá. Entonces vamos a dejarla por acá. Bien, entonces perfecto. Muy bien. Entonces vamos a despejar la corriente del emisor. Vamos a ver qué es lo que nos va a dar por ahí. Pero bueno, vamos a hacer algunas simplificaciones. Voy a bajar así básicamente igual la voltaje en BB. Y bueno, ¿cuánto vale la corriente de base? ¿Vale? La corriente de base ya nosotros sabemos que vale esto de acá. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a sustituirlo y vamos a ponerlo de esta forma, quedando como abriendo paréntesis, ¿vale? Abriendo paréntesis quedaría como la corriente del emisor dividido entre
beta más 1, ¿vale? Y esto, ¿vale? Vamos a cerrar paréntesis, va a estar multiplicado por R resistencia en BB, ¿vale? Más voltaje de en base emisor, vamos a ponerlo ahí, voltaje base emisor, ahí ya tal cual lo dejamos, ¿vale? Y esto también lo vamos a dejar exactamente igual. Corriente del emisor por resistencia del emisor. Ahí está, ya lo tenemos. Muy bien. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Hay que recordar que nuestro objetivo es encontrar la corriente del emisor. Entonces, pues vamos a empezar a despejar cositas por ahí, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ver cómo va a quedar esto. Vamos a poner voltaje en BB. Vamos a empezar por los sencillitos, que sería este. Sería menos voltaje base emisor, ¿no? Este que está sumando lo pasamos como tal, restando, ¿vale? Entonces ya tenemos ese por ahí. Ahí está, tenemos voltaje BB menos voltaje base emisor. Y bueno, esto lo vamos a pasar exactamente igual. No se modifica absolutamente nada. RBB, ¿vale? Más IE por RE, ¿vale? Muy bien, ahí está, ya quedó. Ahora, ¿qué podemos hacer a continuación? Pues básicamente nosotros podemos sacar por término común una cosa de aquí, que sería básicamente la corriente del emisor y la corriente del emisor de aquí. La podemos sacar por término común, quedando de la siguiente forma. Sería voltaje BB menos voltaje base emisor. Esto es igual a ¿qué? Sería corriente del emisor multiplicado por ¿qué? Pues multiplicado por, voy a abrir aquí un paréntesis, RBB entre beta más 1, ¿va? Y esto va a ser más RE, ¿no? Así quedaría, porque estamos sacando esta corriente del emisor como término común. Perfecto. Y ahora sí, ¿cómo quedaría esto? Como está multiplicado, lo vamos a pasar dividiendo, ¿no? Quedando entonces como corriente del emisor. Esto es igual al voltaje BB menos base emisor. Todo esto dividido entre ¿qué? Todo esto dividido entre RBB entre beta más 1 más RE. Y ya. Esta es la segunda fórmula que nosotros vamos a estar utilizando para encontrar las corrientes. Corriente del emisor es igual a voltaje BB menos voltaje de base emisor entre RBB entre 1 más B, bueno, beta, más resistencia del emisor. Esta es la segunda formulilla, ¿vale? Esta va a ser nuestra ecuacióncilla número 4. Y ya está. Muy bien. ¿Y qué corriente nos falta? ¿Vale? La corriente que nos falta es la corriente del colector. Pero bueno, esa corriente del colector ya la conocemos. Hay una relación bastante conocida, automática, que es la siguiente, que igual ya la vimos. Que es la corriente del colector es igual a alfa por la corriente del emisor, ¿va? Entonces, estas son, digamos, las tres fórmulas que nosotros vamos a estar utilizando para conocer esas corrientes, ¿vale? Y aquí ya lo tenemos, básicamente. Esas son las fórmulas. Ahorita lo vamos a aplicar con el ejercicio, va a estar bastante sencillo. Entonces, no hay como que tal ningún problema por ahí, ¿vale? Bien, entonces ahora que ya nosotros como tal hemos deducido las fórmulas para que nosotros podamos conocer tal cual las corrientes, pues vamos a ver cuál es el valor de cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la primera fórmula de la corriente del emisor y vamos a sustituir algunos datitos por ahí, ¿vale? Entonces vamos a ver, corriente del emisor es igual a ¿qué? Nosotros sabemos que voltaje BB es igual a ¿qué? Pues a 5 volts, ¿vale? Y esto lo vamos a restar con voltaje en base emisor, que básicamente es de 0.7, ¿no? Esto lo vamos a dividir entre la resistencia BB. En este caso la resistencia BB ¿de cuánto es? Pues la resistencia es de 33, ¿vale? 0.3 kilo ohms, vale, ya quedó ahí, kilo ohms, ajá, está bien. Y esto se va a dividir entre ¿qué? Entre 100, que es la relación de amplificación, más 1, más resistencia en el emisor, que es básicamente de 3 kilo ohms. Ahí está, ya quedó. Muy bien. Entonces ya tenemos como tal ya nuestros datos sustituidos en la fórmula. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es resolver esto. Ya si lo metemos a la calculadora, ¿cuánto nos va a dar esto? Pues básicamente esto de aquí nos va a dar ¿cuánto? Pues nos va a dar 1.29 miliamperes, ¿vale? Entonces ese es el valor como tal de la corriente en el emisor. Entonces vamos a poner aquí un
rectangulete y aquí ya lo dejamos. Perfecto. Ahora vamos a calcular la corriente en la base, ¿no? La corriente en la base, aquí ya la tenemos la fórmula, quedando como corriente en la base, esto es igual a que nos está pidiendo la corriente en el emisor, que es básicamente 1.29 miliamperes, ¿vale? Y todo esto se va a dividir entre 100 más 1, ¿no? Que básicamente sería lo mismo si nosotros pusiéramos 101. Ahí está, vamos a poner 101. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Pues esto básicamente nos va a dar 0.012 miliamperes, ¿vale? Y este es el valor tal cual de la corriente en nuestra base. Muy bien. Aquí básicamente nos faltaría encontrar la corriente en el colector y yo utilicé la ecuación de los nodos, ¿no? La que tenemos absolutamente por acá, la que tenemos directamente aquí, que es corriente en el emisor es igual a la corriente en el colector más la corriente en la base. Pudimos haber utilizado esta, ¿va? Pero nos meteríamos en rollos de esta relación de transformación alfa, ¿vale? En esta relación de amplificación, perdón. Entonces, para no meternos como que en tanto rollo, pues básicamente utilizamos la ecuación más sencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Básicamente esto quedaría de la siguiente forma, ¿no? Déjenme tantito. Ah, ya está, ya quedó. Bien, entonces quedaría corriente en el colector es igual a 1.29 miliamperes menos 0.012, ¿vale? Y esto básicamente sería ¿cuánto? Ya redondeado, bueno, quedaría el resultado como 1.277 miliamperes, pero lo vamos a redondear a 1.29, ¿vale? 1.29 miliamperes. Ahí está, así estamos bien. Perfecto. Y ya quedó. Estas son básicamente las corrientes. Tenemos que calcular todavía algunos voltajes, pero ya es algo muchísimo más sencillo. Ok, perfecto. Pues básicamente ya lo único que nos falta es encontrar el valor de los voltajes específicos del transistor en la base, en el colector y en el emisor, y un voltaje en el colector emisor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer básicamente? Pues básicamente tenemos que sustituir los datos que ya tenemos. Ya hemos recolectado cada uno de los datos, así que va a ser bastante sencillo. Bien, empecemos por el voltaje en la base, ¿vale? Voltaje en B. Este es igual al voltaje base emisor, que básicamente ya el mismo problema nos lo dio, que es 0.7 volts más la corriente en el emisor, que es 1.29 miliamperes, eso ya lo teníamos por ahí, y la resistencia en el emisor, que es 3 kilo ohms, ¿vale? Ahí ya lo tenemos, perfecto. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Pues el voltaje en la base, ya específicamente hablando, va a ser de 4.57 volts, ¿vale? Ese es el primer resultado. Ya tenemos ahí el resultado. 4.57 voltios. Ahí está, vientos, ya lo tenemos por ahí. Muy bien, ahora vamos a tener el voltaje en C. Voltaje en C es igual a 1.28 miliamperes, que ya lo habíamos redondeado. Todo esto va a estar multiplicado por la resistencia en C, ¿no? Que en este caso la resistencia en C es de 5 kilo ohms. Ahí está, ya lo tenemos. Voltaje en C es igual. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Es 8.6 volts, ¿vale? Entonces el voltaje en el colector, lo que va a estar entrando en el colector, en esta zona, voy para acá arribita, de donde va a estar entrando voltaje del colector, aquí está, en esta zona van a ser 8.6 volts, es lo que está entrando, ¿va? Vientos, ahí está, 8.6 volts, vamos a subrayar esto para que se vea coquetón. Y vamos a ver voltaje en el emisor. Aquí voltaje en el emisor es igual a qué. Pues aquí básicamente es una ley de Ohm, ¿no? Una ley de Ohm tal cual, simple y sencilla. Entonces, ¿cuánto vale la corriente en el emisor? La corriente en el emisor vale 1.29 miliamperes, que va a estar multiplicado por 3 kilo ohms, ¿no? 3 kilo ohms. ¿Qué fue escribir ahí? Entonces ahí está. Voltaje en el emisor va a ser igual básicamente a 3.87 volts, ¿vale? Que ya es básicamente en la última parte que nos hacía falta por ahí. Pero bueno, último voltajito es el que nos falta de este lado. Voltaje en CE. El voltaje en el colector emisor básicamente, y muy sencillo, sería voltaje colector emisor. ¿Cuánto sería? Sería 8.6 volts menos en el voltaje del emisor, que sería 3.87 volts. Y bueno,
¿Cuánto vamos a tener ahí la diferencia de potencial? Entre el colector emisor es de 4.73 volts, ¿vale? Entonces ese es, digamos, el voltaje que vamos a tener de entrada, de salida en el colector emisor, ¿vale? Y ya, básicamente este es el ejercicio. Es un ejercicio bastante sencillo. Digamos que lo complicado es hacer las deducciones, pero una vez que se tengan las deducciones, nosotros ya podemos hacer los cálculos pertinentes para encontrar tanto corrientes como voltajes, ¿vale? Hay unos cálculos aparte que no incluye aquí, y ya no hice la deducción que igual les puede servir, y esos cálculos son para encontrar las resistencias, ¿no? Entonces, sexto paso, este no lo vamos a hacer, pero en caso de que se utilice, para las resistencias R1 y R2, ¿cuáles son las R1 y R2? Vamos al circuito. Las resistencias R1 y R2 son estas de acá, ¿vale? Si no tienen un valor de resistencias y quieren poner un valor de resistencias, estas fórmulas que les voy a poner, pues les van a servir para poder hacer esos cálculos, ¿va? Y poder conocer cuánto vale cada una de ellas. Por ejemplo, R1, ¿vale? Para nosotros poder conocer R1, nosotros vamos a tener RBB, en este caso así lo vamos a dejar. Aquí vamos a poner en el denominador 1, más voltaje en BB, ¿vale? Entre, que vamos a poner aquí, voltaje en CC, que este es, digamos, el voltaje que tenemos de entrada en general del circuito. En este caso creo que sí es de 15 volts. Y bueno, este es el voltaje que nosotros encontramos en la base, que era de 5, ¿no? Cuando hicimos la simplificación tal cual. Perfecto. Este es para la resistencia 1. Para la resistencia 2, ¿vale? Si ustedes quieren saber cuánto vale la resistencia 2, el cálculo es muy sencillo. Sería RBB, que es la resistencia que tenemos en la base, multiplicada por el voltaje en CC, que es el voltaje general, por ejemplo de 15 volts en este caso, en este ejercicio, sobre el voltaje de la base, ¿vale? Que de entrada es de 5. Perfecto. Entonces, si ustedes desean conocer los valores de esas resistencias, si su ejercicio no se los da, pues estas son las dos fórmulas que pueden estar utilizando para pues ese cometido tal cual. Pues bien, ya la tarea se las voy a estar especificando en el Classroom. Y pues bueno, espero que si hay alguna duda, pues ya saben que me pueden escribir en mis redes, me tienen por ahí, o mi número de teléfono, ¿vale? Cuídense.